Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la 10ª sesión del módulo de psicomotricidad. Entonces, atentas y vamos a recordar que en la 9ª sesión hemos compartido algunas actividades sugeridas, organizadas según la secuencia metodológica que nos va proponiendo el Ministerio de Educación. Entonces, bienvenidas sean a este espacio donde tú y yo vamos a aprender sobre psicomotricidad. El propósito de hoy también es ampliar los conocimientos sobre las actividades sugeridas, organizadas según la secuencia metodológica, parte 2. Recordábamos en la sesión anterior que el Ministerio de Educación nos estaba planteando, sugiriendo muchas actividades. En el módulo 9, en la sesión 9, desarrollamos hasta la actividad número 5. Hoy vamos a desarrollar a partir de la 6ª actividad. Bueno, vamos a recordar que la secuencia de la psicomotricidad tiene 3 partes: un antes, el desarrollo y también el cierre. En esta actividad número 6, en momento de antes, vamos a emplear los siguientes materiales. Por ejemplo, ¿qué se hace antes de hacer jugar la expresividad motriz? Primero, la maestra tiene que planificar o programar el currículum, ¿cierto? También tiene que ser previsora de ¿qué? De preparar los materiales para el desarrollo de la sesión propiamente dicha. Ese es en el antes. En el desarrollo empezamos con el saludo a los niños, conversamos a través de la estrategia de la asamblea. ¿Qué materiales usamos ahí? Podemos usar petates, alfombras, bancas, sillas, dependiendo de la organización de tu espacio. En el desarrollo, después del saludo, tenemos la expresividad motriz. Entonces, ¿qué nos plantea el Ministerio de Educación? Nos plantea y nos sugiere que podamos emplear para esta 6ª actividad, que empleemos los aros. Entonces, Ministerio nos ha dado muchos aros de colores, de diversos diámetros. La verdad son materiales maravillosos que son muy parecidos a los hulas, con la diferencia que estos aros son planos y el hula tiene una forma cilíndrica, ¿cierto? Entonces, luego de la expresividad motriz, tenemos la relajación, donde nosotros podemos contar de repente una historia, podemos entonar una canción o simplemente jugar a la ronda. ¿De qué va a depender? Dijimos en las sesiones anteriores, de la edad de nuestros niños y niñas. Entonces, este momento de la relajación, de la historia oral, de la ronda o canción, va a ser una elección libre, más que de la docente, es de los niños y niñas. Por ejemplo, si es un aula donde atiendes a la edad de 3, de 4 y de 5 años, puedes contar una historia con muchas secuencias, de repente 3, por ejemplo, para los niños de 5 años. Mientras para los de 3 añitos pueden estar jugando ellos una ronda para que ellos puedan entrar a esa relajación. Luego de emplear tu historia, tu canción o tu ronda, tienes que pedir que plasmen los niños la expresión gráfico-plástico. ¿Qué materiales nos sugiere utilizar el Ministerio? Papeles A4, de tamaño A4, lápices de colores, crayonas. Si tú tienes plumones, puedes utilizar, ¿no? Y para la actividad del cierre podemos emplear los petates, las bancas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la breve descripción de la actividad. Recuerden que el material en esta actividad 6 es el empleo de los aros. Entonces, vamos a la breve descripción de la actividad. ¿Qué nos pide el Ministerio de Educación? Que debemos conversar con nuestros niños y niñas. ¿Qué? Sobre la actividad que desarrollaremos. O sea, estamos hablando a futuro. Primero se conversa,
sobre esa actividad que vamos a desarrollar y también vamos a proponer, eso es, proponer a nuestros niños y niñas durante, ¿qué cosa? El momento de la expresividad motriz para que ellos puedan explorar, ¿qué cosa? Los aros. Entonces les decimos, hoy día vamos a jugar con aros y para eso pueden agarrar, díganme qué están viendo, de qué color, será suave, será rugoso, que ellos también exploren primero sus características y también durante el momento de la expresividad motriz, o sea, durante el juego. ¿Con qué? Con los aros, pero estos juegos tienen que ser de manera libre. Comprendamos eso. Y luego probando también muchas formas, muchas maneras de que pueda ser usado los aros. Por ejemplo, pueden utilizar para hacerlos rodar. ¿Mm? Luego pueden usar los aros para hacerlos girar o agarrar los aros y decir, ya tú pasa por ahí como si fuera un túnel, ¿no? Lo importante es que los niños puedan dar muchas maneras de uso a este material maravilloso que son los aros del Ministerio de Educación. Inclusive pueden usar muchas partes de su cuerpo. Hacer rodar el aro con los dedos nada más. Otro hacer rodar los aros empleando la mano o simplemente hacer girar empleando el brazo o antebrazo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para nosotras las maestras jardineras, maestras de educación inicial? Es acompañarlos a los niños en este juego de expresividad motriz, pero de una manera tan cercana y comentarles a nuestros niños y niñas sobre sus expresiones o producciones motrices, así también como comentarles con los compañeros a fin de qué, de generar nuevas expectativas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estás girando tus brazos y estás haciendo dar vuelta a los aros. Entonces, cuando tú acompañas de esa manera cercana, ¿qué va a pasar con los demás compañeros también? Va a generar expectativas. Quizás algunos van a decir, profesora, mira, yo muevo con mis dos brazos, profesora, yo con mi pie. Entonces, la idea es promover que el niño, la niña, explore los múltiples usos de estos aros. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Y acá está resaltado en rojo, José, estás probando a girar el aro muy rápido. Es como una acción, wow, qué maravilla. O le puedes decir, María, estás pasando por el aro, poniéndote por delante y estás usando tu pie derecho. ¡Qué magnífico! Teresa, mira cómo giras el aro con tu cuello, tu cabeza. Entonces, ese es el tipo de rol mediador que tenemos las maestras. Luego debemos proponer a nuestros niños y niñas a colocar los aros en el piso con el fin de que de explorar diversas situaciones de salto. Por ejemplo, podemos decir, saltamos con un pie, ahora saltamos dentro del aro con un pie, ahora con dos, ¿qué les parece? Si lo hacemos de repente como sapitos, como conejitos, etcétera, etcétera. Podemos decir, saltamos al interior del aro, ahora saltamos al exterior del aro, etcétera, etcétera. Y así le pedimos al niño, ¿y de qué otra manera podríamos utilizar el aro en el piso? A ver, ayúdenme, pero hay que utilizar nuestro cuerpo. Profesora, yo puedo saltar como cangurito. Todos sus brincos van a ser dentro de los... Hagámoslo. Entonces, la idea nuestra es acá acompañarlos con esa calidez, con esa manera tan cercana, nosotros motivándolos para que ellos puedan dar múltiples usos a los aros, también empleando, ¿qué cosa? La exploración de su propio cuerpo. Entonces, va a resultar sumamente importante la verbalización, que ellos nos cuenten, que ellos nos argumenten sobre sus producciones. Creación según las recomendaciones sugeridas. Por ejemplo,
sugeridas anteriormente, que decíamos que cuando les ofrecemos múltiples materiales como crayones, plumones de colores, hojas de diversos tamaños, cartulinas, el niño va a elegir a su agrado en respuesta a su estado anímico, va a decir, yo quiero dibujar en cartulina, yo quiero en papelote, yo en papel, yo quiero con plumones, yo quiero con colores, o yo quiero con plumones. Entonces, luego de ello, el niño tiene que contar. No es que los 30 niños van a contar al mismo tiempo, sino tiene que ser una actividad de disfrute, de placer y decir, qué hermosos trabajos. Veo que todos se han esforzado. ¿Quién nos podría contar el día de hoy qué ha representado o qué ha dibujado? Y por ahí van a levantar los bracitos, 1, 2, 3, bien, gracias. Por hoy entonces los 3 o los 5 primeros que levantaron el brazo nos van a contar. Los demás escuchamos y mañana en el otro turno de psicomotricidad contarán los que no han contado el día de hoy. Entonces recordemos las orientaciones del Ministerio de Educación, que no solo al emplear aros tenemos que emplear esta estrategia, sino con los múltiples materiales que nos va dotando. Bien, acá tenemos la actividad número 7. Esta actividad número 7 también tiene su secuencia psicomotriz, el antes, el desarrollo, como también el cierre. Y tenemos materiales propuestos. ¿Qué nos está pidiendo en esta situación? Acá nos propone usar los palicintas. ¿Pero cómo son los palicintas? Son como los palos de escoba, más o menos de 40 centímetros de longitud. Luego tiene una argolla de llavero que sujeta a una cinta de medio metro, a otra cinta de 1 metro, de 70 centímetros, es decir, de diversas longitudes. Entonces, ¿qué debemos hacer nuevamente, hermanas maestras? Tenemos que respetar la secuencia psicomotriz. En el antes estás tú, con tu planificación curricular, con tu programación curricular, preparando tus materiales para el desarrollo de la expresividad motriz. Entonces, en el desarrollo nuevamente haces tu asamblea, nuevamente conversas, estableces tus acuerdos de juego, qué hacer, qué no hacer, qué vale hacer, qué no vale hacer. Presentas un saludo de repente para generar confianza, para motivarlos, para generar un clima agradable. Y luego viene la expresividad motriz propiamente dicho, que es el juego. En cada fase, en cada secuencia, por ejemplo, empleamos materiales. Para el saludo, tiene que ser de repente un espacio en forma de media luna donde se hable en la asamblea. Nuevamente podemos usar los petates, los cojines, las bancas o la alfombra, ¿verdad? Y si es un clima cálido, de repente podemos hacerlo sentar sobre el gras, sobre telas, etc. Para la expresividad motriz, que es el juego propiamente dicho, aquí el ministerio les está proponiendo usar las palicintas de diversas longitudes. En la secuencia metodológica de la relajación, donde podemos contar una historia oral, podemos jugar con rondas o podemos entonar canciones o hacer juegos de relajación simplemente. Esto es una actividad de libre elección. ¿Quién lo elige? Lo eligen nuestros niños, nuestras niñas. No debemos direccionar nosotros y decir, ya, hoy día todos nos relajamos con rondas. No, hay que dar oportunidad de que ellos se relajen con lo que más les agrade. Y no es que en el aula, por ejemplo, si tengo 30 niños y un grupo dice, no, yo quiero a la ronda y se van 5, pues ya jueguen a la ronda que más les guste. Y otro, no, profesora, nosotros queremos cantar ya. Pónganse en un círculo, elijan su espacio y vayan cantando. Y el otro grupo va a decir, no, yo quiero que nos cuentes historias, profesora. Bien, entonces los que quieran escuchar la historia se quedan sentadas conmigo, pero tú vas observando a la derecha, a la izquierda, a los niños que van haciendo la ronda, a los niños que van cantando. Y va a depender mucho de cómo tú lo narres,
lo cuentes la historia, el ideal es que la gran mayoría de los niños se incline bien a las rondas, bien a las historias o bien a la canción. Entonces, maestras, luego va a venir la secuencia psicomotriz de la expresión gráfico-plástico, donde ellos van a representar de manera libre, de repente, lo que más les gustó del juego de las palicintas. O quizás no necesariamente del juego de la palicinta. Y te puede hacer la representación de la asamblea donde están poniéndose de acuerdo con qué material, donde están explorando las características de los materiales. O quizás no le gustó el antes, ¿no? Donde tú les presentas, le dices, a ver, tenemos diversidad de materiales, o quizás aquí en la parte de saludo, donde ellos conversan contigo, o quizás el juego propiamente dicho, o de repente puedan ellos dibujar o representar la historia que les estás contando, o la ronda de juegos, o de repente lo que están entonando la canción. Entonces, recordemos, por favor, que estas son actividades libres a propuestas de los niños, actividades, movimientos propuestos por nuestros niños y niñas. Y en la parte del cierre, pues, empleamos los petates, las bancas, y para su representación gráfico-plástica ya sabemos que podemos emplear diversos materiales. Lo importante, lo retador es que no en toda la actividad motriz siempre le demos papeles, siempre le demos colores o siempre le demos crayolas. Hay que variarles, por favor. Que sea esta carta como el menú del restaurante, porque si no, lo mismo cansa y aburre. ¿Cómo vamos a hacer esta breve descripción de la actividad donde empleamos los palicintas? Primero, conversamos con nuestros niños y niñas sobre la actividad que vamos a desarrollar. En este momento de la expresividad motriz, donde van a jugar los niños, se propone a ellos, a nuestros niños y niñas, a explorar. Recordemos que antes de jugar, ellos tienen que explorar los palicintas, ver de repente sus texturas, las longitudes, los colores, el ruido de las cintas al mover de repente los palos, las argollas, probando de muchas maneras los diversos usos. Por ejemplo, le podemos decir, agarren un palicinta y si tienes cantidad a replicado, podemos agarrar 2 palicintas. Ahora, ¿ustedes cómo podrían hacer bailar o mover estos palicintas? Uno dirá, mira, profesora, yo agarro con mis 2 manos para adentro, para afuera, profesor, y yo para arriba, para abajo. Yo no quiero, el otro puede decir, yo no quiero con los 2 brazos. Puede decir, yo solo muevo con uno, profesora. Yo agarro mi muñeca y solo le doy vuelta. Entonces, en este primer momento, que sean nuestros niños, nuestras niñas las que exploran el material de los palicintas. Entonces, nosotros debemos promover como mediadoras, como maestras de nivel de educación inicial, la realización de los giros con los brazos muy grandes y extendidos. ¿Por qué? Porque se van a independizar el brazo y antebrazo. Simultáneamente tenemos que llegar a las muñecas. ¿Para qué? Para favorecer al proceso de la iniciación de la escritura. Entonces, tenemos que promover los giros de los brazos que sean tan grandes y extensos, así como medianos y también como pequeños, como cortos y como largos, de una manera intercalada y así sucesivamente. Entonces, durante este momento se sugiere acompañar a nuestros niños y niñas, nuevamente decimos, de una manera cercana, de una manera agradable, y tenemos que comentarles sobre sus producciones motrices. Así también podemos comentar con sus compañeros con el fin de generar nuevas iniciativas, nuevas expectativas. Podemos decirle, José está probando
hacer unos círculos grandes usando su palicinta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! María, María está probando hacer unos círculos pequeños, pero es muy veloz. Juanito está haciendo unos círculos grandes, muy grandes, y lo está haciendo de manera veloz. Felipa está haciendo líneas para arriba y para abajo muy lentas. Entonces, al oír las expresiones de la maestra, del maestro del nivel de educación inicial, va a generar expectativas también en nuestros niños para que usen los palicintas de manera creativa. Así, por ejemplo, podemos decir, mira, Felipe está corriendo con su palicinta de derecha a izquierda y está logrando desplazarse en muchas direcciones. Ahora a la inversa, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? En la expresión gráfico-plástica que vayan a representar nuestros niños, por ejemplo, se propone utilizar hojabón A4, lápices de colores, crayones, pero eso no te limita a que tú puedas utilizar qué cosa. Otros materiales, como por ejemplo plastilinas, como que, como témperas también, para que ellos puedan dibujar o representar empleando de repente las yemas de los dedos o con su mano, dependiendo de la edad. Para 13 añitos no es bueno darles hojas pequeñas, como un A4. Podríamos darle papelotes o cartulinas, papel craft, etcétera, etcétera. O los almanaques que tenemos en casa, podemos proponer por la parte del revés para que ellos puedan plasmar, ¿no? Entonces, va a ser muy necesario tu actitud. ¿Para qué? Para que le invites de repente con una sonrisa a decir, wow, qué hermosos dibujos. Están representando de manera magnífica. Y hoy, ¿quiénes nos podrían contar? Recordemos que en la clase anterior contó Felipa, Teresa, ¿quién más? Y Pedro. Bien, entonces los tres amigos hoy ya no contarán. ¿Qué les parece si les damos oportunidad a otros compañeros? A ver, ¿quiénes quisieran contarnos? Yo. Muy bien. Entonces son 3 o 5 compañeros que no han contado antes. Hoy día nos contarán sobre su juego donde han usado los palicintas. A ver, cuéntanos, por favor, y enséñanos tus producciones. Entonces, de esa manera cerramos la sesión número 7. Ahora nos vamos a la propuesta del Ministerio de Educación con la actividad número 8. Igual nos recuerda el Ministerio, la secuencia psicomotriz tiene los 3 momentos, el antes, el desarrollo y el cierre. Sabemos que en el antes está más referido a ti, donde tú planificas, donde tú programas tu sesión o tu taller de psicomotricidad. Recuerda que tiene un tiempo que puede ser de 60 minutos, ¿verdad? Entonces tú aquí también preparas tus materiales para el desarrollo de la sesión. En el saludo, nuevamente les digo, puedes emplear una alfombra, un gras sintético. Si hay gras sintético y necesitas cojines, lo usas. Y puede ser que ya no necesites cojines, solamente telas, o puedes emplear bancas muy bajitas para que los niños estén cómodos, o alfombras pequeñas, qué sé yo, es tu creatividad. Entonces, en la parte del desarrollo ya, en esta secuencia de psicomotriz del desarrollo, empleamos el saludo. Nuevamente decimos, ahí puedes establecer qué cosa, un saludo armonioso, cálido, para generar alegría, motivación. Empleamos las normas de uso, presentamos los materiales que en este caso van a ser el uso de los aros, también de los palicintas. Aquí vamos a jugar ya con 2 materiales, con aros y palicintas. Entonces, en la expresividad motriz es el juego donde los niños van a utilizar aros y palicintas. Luego de jugar, que es un promedio de 30 minutos, recordemos, ya hemos analizado en las sesiones anteriores el tiempo para cada secuencia. Luego viene la relajación, la historia oral, el canto o también
la ronda, etcétera, etcétera. Esto a una libre elección de los niños y niñas. Y viene la expresión gráfico-plástica, donde también nos proponen ministerio, dale papeles A4, lápices de colores y crayolas. Entonces, para el cierre, también nuevamente nos pide emplear petates o banca, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa descripción breve sobre la actividad número donde ya estamos utilizando aros y palicintas. Entonces, ¿qué hacemos primero? Nuevamente dialogamos, conversamos con nuestros niños y niñas sobre la actividad que vamos a desarrollar en este taller de psicomotricidad. Y les vamos a proponer a continuación en la expresividad motriz en el juego propiamente dicho. ¿Qué cosa? Explorar en un primer momento con los aros. A ver, niños, busquemos muchas maneras de jugar con los aros. Profesora, yo juego con mis deditos, mira, porque hay aros medianos de una circunferencia más o menos de 30, otros de 40, de 50, entonces varían. Sí pueden ajustarse a los dedos. Mira, profesora, yo muevo mi mano con los aros. Y otro va a decir, no, profesora, yo con mi muñeca, mira, profesora, yo me he metido en mi cintura, profesor, yo en mi cuello, en mi cabeza, etc. Entonces, en el primer momento, tienen que explorar los aros conforme a la actividad número 6. Recordamos donde han usado solo aros. Entonces, luego nos vamos a disponer a guardar los aros. Explorar, luego guardamos los aros y así también haremos y les propondremos que ellos exploren qué cosa, los palicintas, conforme lo hemos hecho en la actividad número 7. Recordemos minutos atrás, donde ellos exploran de repente los sonidos, de repente los movimientos extensos, poco extensos, movimientos rápidos, movimientos lentos con los palicintas, etc. Finalmente, vamos a entrar a la fase de la relajación y luego a la fase de la expresión gráfico-plástica, dando oportunidad a nuestros niños y niñas y proponiéndoles también usar diversos materiales para que ellos puedan plasmar sus diversos movimientos o la actividad o parte de la actividad que más les ha agradado. Entonces, volvemos a reiterar, va a depender mucho de tu rol mediador como maestro, que tú les recuerdes que tenemos niños y niñas, tenemos que contar lo hermoso que hemos jugado. Recuérdenme, por favor, qué materiales hemos utilizado el día de hoy y nos cintas, ¿qué más? Aros. ¿Cómo eran los aros? ¿Cómo son los aros? ¿Cómo son los palicintas? ¿Alguno de ustedes me puede contar qué es lo que ha representado, qué es lo que ha plasmado en sus papelotes? Yo, profesora, creo o me parece que tú ya lo hiciste. ¿Te parece si le damos oportunidad a tu otro compañero? Ya, profesora. Entonces, ¿cuál de ustedes que no ha contado nos gustaría contar? ¿Nos contaría el día de hoy? Y por ahí siempre va a haber un niño que no desea contar. Podrías decir, Juanito, tu trabajo está espectacular. O Teresa, o Pedrito, o Pedro, qué maravilla de trabajo. O sea, hay que fortalecer su seguridad. Esos niños muy pocos participativos, hay que darle la oportunidad de verbalizar. No hay que quedarnos conformes y aplaudir siempre a los mismos niños que cuentan. De la manera más sutil y agradable decirle, muchas gracias por querer contarnos, pero ¿qué te parece si ahora le brindamos ese espacio a un amigo o a una amiga que aún no nos ha contado? ¿Te parece? Gracias por tu comprensión. Entonces, a ver, ahí está, wow, qué maravilla de trabajo. Y te acercas sutilmente
donde el niño, que no, si es posible, que su hoja esté en blanco y tú le dices, wow, he visto que has puesto todo el empeño y de repente para ti sea un punto, pero para él es un aro. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, ¿qué dibujaste? A él le tienes que ayudar con preguntas muy específicas, sin llegar a interrogar y decirles, wow, qué maravilla, ¿qué dibujaste? Y te puede decir, aros, wow, wow, cuéntame, ¿cómo has usado este aro? He movido con mi mano. Bien, excelente, lo has hecho bien, sabía que me ibas a contar. De esa manera tenemos que involucrar, motivar a todos nuestros niños. ¿Para qué? Para que puedan verbalizar sus producciones y sus creaciones. Entonces, hermanos maestros, aquí el Ministerio de Educación también nos plantea la actividad número 9. Lo mismo decimos la secuencia psicomotriz, un antes, el desarrollo y el cierre. Y en cada secuencia, como venimos repitiendo, a veces se puede tornar un poco ocioso decir, eso ya sabemos, pero es necesario, porque cuando estamos en la práctica, muchas veces podemos obviar el antes, o podemos obviar esto, o podemos de repente alterar el orden. Es necesario ir repitiendo cada día para empoderarnos mucho más. Entonces, vuelvo a decir que en la secuencia psicomotriz siempre empezamos con el antes y ahí planificamos, programamos, preparamos los materiales, hacemos ese acto previsorio, ¿verdad? En el desarrollo planteamos el saludo, la expresividad motriz, la relajación, la historia oral, el canto, las rondas, la expresividad gráfico-plástico y finalmente vamos cerrando nuestro tallercito de psicomotricidad. Entonces, el Ministerio de Educación, aquí en la actividad 9, nos pide utilizar la casa multiuso. ¿Recuerdan? Esa casa todo de estructura de madera. Aquí nos dice, usen la casa multiuso, las bateas de plástico que vienen en colores amarillo, anaranjado y limón, y también usen las telas. Miren, en esta actividad 9 es mucho más complejo porque se va empleando 3 tipos de materiales mínimamente. Cuando tú vayas dominando de manera progresiva desde la actividad 1 hasta la última actividad que nos propone el Ministerio de Educación, tú puedes seguir incrementando muchas actividades mucho más complejas, empleando de repente más materiales, no solo del ministerio, sino de tu contexto. Entonces, el gran reto en esta actividad 9 es emplear la casa multiuso, las bateas o tinas de plástico, como también las telas. Entonces, vamos a hacer la breve descripción de la actividad. Nuevamente decimos que siempre tenemos que conversar, tenemos que dialogar con nuestros niños y niñas sobre la actividad que vamos a desarrollar en esta sesión o en este taller. Luego continuaremos también con la expresividad motriz o el juego psicomotor, ¿verdad? En el cual se va a proponer, ustedes van a jugar niños y niños de manera libre. Jueguen libremente en el espacio de la casa. Jueguen como a ustedes les gusta. También jueguen con las bateas y jueguen con las telas. Ese es el lenguaje que tenemos que emplear. Luego debemos promover muchas formas de exploración de repente con las bateas. Al colocarlos boca abajo, los niños ¿qué hacen? Este es mi tambor, porón, pom, pom, porón, pom, pom. Porque la batea cuando se pone boca abajo contiene aire y produce sonido. O el otro dice, no, este es mi timbia, mira, así en el Santiago se baila. Y el otro voltea la tina y dice, no, esta es mi piscina o esta es mi bañera. Entonces, los niños y niñas tienen que explorar las bateas o tinas boca abajo, boca arriba, introducirse en ellos como si fuera su piscina,
generar de repente arrastre. Bien, para mí es mi bote. Yo estoy en el río y pueden simular que están remando. U otro puede decir, no, este es mi tití, mi carro. Tití, tití, Tarma, Huánuco, Oxapampa, Huancayo. Pueden estar jugando. Y a la vez podemos decir, bien, estás viajando, ¿y qué te parece si utilizas las telas? Bien, y puede decir, wow, qué calor, estoy en mi tina, voy a hacer mi sombrilla. Y por ahí de repente se le ocurre al niño traer un palo de escoba, plantar al lado de su tina como si fuera una sombrilla y se protege con las telas. Entonces, nuestro reto, maestros de nivel inicial, es hacerles explorar las bateas, la casa, las telas, para que ellos puedan proponer de repente nuevos usos y a esto pueden emplear accesorios complementarios a su juego simbólico. Por ejemplo, puede decir, necesito, profesora, esa espuma, ¿puedo traer? Esa espuma va a ser mi otra casita. Entonces nosotros tenemos que tener apertura, porque el niño se va a poner y va a decir, ahora voy a subir a la torre más alta. Sube, baja, el niño escala, peldaño tras peldaño, etcétera, etcétera. Emplear la casa multiusos, emplear bateas y tinas es muy divertido. Incluso les decía, cuando desarrollamos las actividades de las telas, estas telas son tan maravillosas porque algunos se agarran y se ponen como capa y dicen, mira, yo soy Superman. Y la otra dice, yo soy la Mujer Maravilla. Y el otro dice, yo soy Frozen y ese es mi vestido. Gracias a estos materiales se va desarrollando este pensamiento complejo, la imaginación, la creatividad. Entonces, finalmente, en este taller de psicomotriz, tenemos que compartir ese espacio de la relajación. Después de haber jugado, de hecho, algunos niños han evocado de repente ciertos temores, ciertos miedos, frustraciones, alegrías intensas, etcétera. Por eso es importante luego de su actividad motriz que los niños entren a la fase de la relajación. Y yo les diría por experiencia propia, cantar rondas, contar historias, de repente narrar historias, a veces ya les va cansando. Yo cuando estaba en aula empleaba, por ejemplo, la relajación con los peines, la relajación con las plumas. ¿Qué hacía? Les decía, bien, ahora elijan el espacio que más les guste. Era una alfombra muy grande. Espumas o goma Evi, por ejemplo, ellos imagínense que están en el agua. Ay, otros decían, qué rico agua. Bien, ahora pueden elegir una pluma o un peine. La pluma agarra y te puedes pasar desde tu frente, desde luego que son plumas desinfectadas, ¿no? Bien conservadas, libres de ácaros y todo. Decía, esta pluma va a viajar por tu frente, viaja por tu cara, viaja por tu cuello. Ahora, qué rico, va a moverse por encima de tus manos, voltea tus manitas. Y ellos decían, ja, 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 ja. Bien, ahora hasta tus piecitos. Pasa, vuelve a pasar la pluma. Igual decía, vamos a pasarnos el peine muy suave por encima de nuestro. Y los niños decían, ja, 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 uy, tengo cosquillas. Ay, profesora. Entonces, ¿les parece, les gustaría emplear estas plumas, pero con sus pares? A ver, siéntense y busquen a su amigo o amiguita para pasarle la pluma. Entonces, ojitos abiertos, cara a cara, a ver, frente a frente. Y ellos se pasaban la plumita y era un momento de disfrute, la verdad, muy agradable. Luego de ello, les soplaba las burbujas. No sé si ustedes conocen. Hay unos juguetes de un sol que sacudes y empiezas a soplar la burbuja. Luego de pasarse las plumas, yo soplaba las burbujas, me subía a las escaleras de la casita de psicomotriz, desde arriba soplaba y ellos agarraban. Era un momento de disfrute al máximo. Entonces, luego de ello les decía, bien, en estos días hemos empleado papel craft, papelotes. ¿Qué les parece si ahora empleamos la pizarra?
Otros pueden emplear el piso, hay tizas de colores, ahí hay agua azucarada y hay agua sin azúcar, mojen sus tizas. O pueden dibujar también utilizando cartulinas negras. Vamos a ver cómo se observa mejor las tizas en la cartulina blanca o en la cartulina negra. ¿Les gustaría experimentar? O podemos dibujar también. Había como espacios de tierra así planas y humedecidas. Ahí hay palos gruesos. ¿Quién quiere dibujar ahí? O a veces rellenaba las tinas, las bateas con un poco de carbón así colado, como si fuera un talco negro. Y les decía, puedes dibujar con tu dedo la actividad que más te gustó de este taller de psicomotriz. Y no se imaginan, colegas, cómo los niños buscaban sus estrategias. Representar y le decía, por hoy solo van a contar 5, así es que atentos. Como les mostraba 2, 3 oportunidades, por ejemplo, uno para que dibujen en el piso mojado, otro para que dibujen en las bateas con el carbón o tierra así pulida. Y les decía, hoy día contarán uno de cada material. Contará uno de la batea, otro de la tierra y otro de las tizas de colores. Yo, profesor, recuerden que tenemos que dar oportunidad a todos. Entonces, estas actividades de expresión gráfico-plástica son realmente atractivas cuando tú como profesor o profesora propones actividades innovadoras. Pero si siempre le vamos a dar papel A4, siempre le vamos a dar crayolas, siempre le damos colores, y el niño va a perder expectativa, va a perder, como dice, interés. Luego de ello, de ese disfrute, le digo, por favor, quiero aprender de ustedes. Ese es el lenguaje que empleaba cuando era profesora de aula. Quiero aprender de ustedes, quiero que me cuenten cómo han representado, cómo han dibujado tan maravilloso, que han utilizado, qué partes del juego han representado. Y decían, profesora, yo. Todos querían participar. Y les decía, recordemos que todos tenemos que contar. Teresa, ¿contaste? Sí. Pedro, sí. Yo también ya conté yo. Profesora, él no ha contado. Bien, aplausos. ¿Quién no contó? Por ejemplo, Fidel no contó. Fidel, es tu turno. Te escuchamos, Fidel. Entonces Fidel decía, he dibujado la casita. Bien. ¿Y en esa casa quiénes jugaron? Cuéntanos. ¿Con quiénes jugaste? Con Teresa, con Pedro. Bien, excelente. ¿Qué jugaron? Pedro era el papá, etc. Excelente. Aplausos, niños y niñas. Aplausos para Fidel. Ese es nuestro rol motivador. Ese es el rol de enganche que debemos hacer. Y vamos aquí terminando con la actividad número 10, donde el ministerio nos pide, además de usar la casa multiuso, las bateas, podemos usar palanganas. Las palanganas son como bateas, pero más planas, más chatas. También telas y pelotas. Entonces, lo mismo, las mismas secuencias motriz, el antes, el desarrollo y el cierre. ¿Ve? Entonces, la variedad está en los materiales. ¿Cómo vamos a usar la palangana, las bateas, la casa multiuso, las pelotas, etcétera? Siempre decimos que debemos partir de la conversación, del diálogo inicial y también, como hemos planteado, desde la actividad 1 hasta la actividad 9. Entonces debemos proponer a nuestros niños y niñas en el momento de la expresividad motriz que jueguen libremente en el espacio de la casita, de las bateas, de las telas, pero incorporando, aumentando algunas palanganas, algunas pelotas de muchos tamaños, de muchos colores, etc. Promoviendo también diversas o variedades formas de exploración, usando estas palanganas, estas bateas, conteniendo las pelotas, explorando de repente muchas acciones como para lanzar de un lugar a otro lugar
o como atrapar las pelotas cuando lanzan empleando las palanganas o las bateas, o trasvasar, por ejemplo, de una batea a otra batea, de una palangana a otra palangana. Entonces, luego de compartir esta expresividad motriz, nosotros debemos promover, ¿qué cosa? La relajación y finalizar esta actividad invitando a los niños a pasar al salón o quizás no al salón, puede ser en el patio. ¿Para qué? Para que hagan su actividad de expresión gráfico-plástico, proponiendo uso de nuevos materiales. Aquí el ministerio dice A4, crayolas, lápices de colores. Aquí también nos propone maderas de construcción. Yo les podría decir que puedan aumentar, por ejemplo, el pintado con tierras de colores. Le puedes poner baldes de pintura vacías, pero que contengan diversos tipos de tierras, como tierra marrón oscura, tierra un poco amarilla, tierra rojiza. Al costado puedes poner envases pequeños para que ellos puedan sacar con paletitas, de repente una cuchara de cada color de tierra y poner hisopos hechos por ellos. ¿Cómo son hisopos grandes? Ramitas secas de árboles, por ejemplo, y en la punta podemos envolver algodón o pellejo, depende del contexto, que se asemeje a un pincel o una brocha. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a aprender a preparar la cantidad de tierra con la cantidad de agua. Va a ser como una mazamorrita y como es un material que va a deslizar, va a poder representar gráficamente lo que más le gustó de la actividad motriz. Luego de ello, empleamos la relajación, ya sabemos, para eso también podemos emplear nuestras yemas de los dedos, ellos mismos se pueden hacer toques en el rostro, en la frente, en las manos, en el cuerpo, en los pies, o de repente hacer toques entre compañeritos. La idea es que ellos se relajen a través del disfrute, de las carcajadas, de las risas, o podemos terminar la clase diciendo, hoy salimos brujitos, todos alborotamos nuestro cabello, nos hacemos cosquillitas, etcétera, etcétera. Luego nos ordenamos nuestras greñas, etcétera. Luego les decimos que nos cuenten, que nos verbalicen, que representen y nos cuenten lo que han dibujado. Entonces, si en una clase tú empleas tierras de colores, hisopos o brochas o pinceles hechos por ellos en actividades o proyectos anteriores, la actividad va a resultarte muy maravillosa. Entonces, recuerda que tu actividad o taller de psicomotriz debe acabar en la verbalización, dando oportunidad a que todos puedan contar. Y nuestro reto es hacer hablar al que menos participa. Entonces, hermanos maestros, las actividades del Ministerio de Educación son muy, pero muy importantes. Tenemos la actividad 11, donde nos dice, utiliza el dispositivo para trepar, que son las graderías tipo triángulo, ¿no? Utiliza ese dispositivo para trepar, para saltar en tarimas, utiliza la casa multiuso, las bateas y las telas. Entonces, nuevamente decimos, partimos de la conversación, del diálogo y le incorporamos a esta actividad, ¿qué cosa? El dispositivo de trepar, de saltar. Usamos tarimas, colchonetas, encajándolas en la casita con la finalidad de promover, ¿qué cosa? Una zona de salto. ¿Se imaginan que no exista esta colchoneta y los niños saltan sobre cerámica? Se podrían generar de repente accidentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser previsores de evitar los accidentes. Entonces, podemos emplear círculos, podemos emplear movimientos extensos, largos, cortos, promovemos diversos usos de esta escalinata o de este material, de este dispositivo para trepar, para saltar. Entonces, ¿de qué va a depender? De nuestro rol mediador.
No tenemos que estar metiéndonos, interrumpiendo el juego y decir, a ver, sube, ahora a ver, baja. No, es de manera libre. Recuerden, por favor, lo que podemos es motivar con expresiones alentadoras. ¡Qué maravilla! Estás subiendo un peldaño, dos peldaños y veo que te estás agarrando con tus dos manos. Bien, wow, excelente. Has dado un brinco desde el peldaño 3, has caído en la colchoneta. Lo estás haciendo bien. Y acá, por ejemplo, Mónica está saltando sobre la colchoneta y luego está subiendo la escalinata, etcétera. Ese es nuestro rol, motivar para que los niños puedan disfrutar de diversos movimientos. Finalmente, ¿qué hacemos? Nuevamente los relajamos a los niños y luego les pedimos que representen de manera gráfica, dándole otros materiales. Por ejemplo, ¿qué le daría? Yo ya no le daría ni colores ni plumones. Pondría tinas con carbones largos. Esos carbones que hacemos parrilladas, por ejemplo. En una batea, en otra batea les pondría nuevamente un poco de tierra, pero ahora ya no con pinceles o hisopos. Les podría poner con las brochas de pintor de mano gruesa. Solo dos materiales, por ejemplo. Y les podría poner en la pared los papelotes pegados a todo alrededor o en el piso. Y les dirían, elijan el espacio donde quieran pintar, elijan el material para que puedan representar la actividad que han jugado. El de saltar, el de trepar en el dispositivo, por ejemplo, o usando la casita, usando la colchoneta. Profesora, yo quiero dibujar lo que he saltado desde arriba, ribote, hasta la colchoneta. Hazlo, sé que puedes. Y por ahí te va a decir, yo no sé dibujar, profesora, yo no sé dibujar eso que sirve para subir y bajar. Ese dispositivo o esa escalera es tan fácil. ¿Qué te parece si observamos? Vamos, jalamos una línea y son dos líneas separadas. Vamos, hagámoslo. Hay que motivar a los niños que representen gráfico plástico. No hay que saturarlos en decir pinta sin salir de la línea. Esas cosas tenemos que erradicar. Tenemos que decir pinta libremente. Si se sale de la línea del borde, que no te preocupe, porque la expresión gráfico plástica es un pretexto para que el niño evoque el taller de psicomotricidad, de su expresividad motriz, y es un pretexto para que el niño pueda verbalizar, contar, gestionar sus miedos, su impulsividad, sus temores, su frustración, su apego, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos la actividad número 12, donde volvemos a usar el dispositivo para trepar, saltar tarimas, la casa multiuso, bateas, telas, palanganas, pelotas. Igual, conversamos, les pedimos que utilicen todos estos materiales mencionados y nosotros promovemos mayores exploraciones con los materiales. Igual les invitamos a los niños a relajarse. Por ejemplo, otra manera de relajarse sería, hoy día no usamos ni plumas, ni peines, ni cosquillas, no nos hacemos brujitos. ¿Qué les parece si nos recostamos en las alfombras? Yo les pongo música instrumental. Profesor, hay que dormir. Bien, está bien. Esta música va a hacer vivenciar al niño un espacio de silencio. Le pedimos, cerramos los ojos, ¿les parece? Ahora es momento de que nuestros oídos trabajen, a disfrutar de la música. Y algunos niños hasta se quedan dormidos. Bien, vuelvo a decir de quién va a depender del rol mediador. Nuevamente motivamos para que los niños, luego de haber representado con múltiples materiales, luego de estar bien relajaditos, ellos nos tienen que contar. Luego de escuchar la música, les podemos hacer sentar en un círculo, decir, nos ponemos como, a ver, como el Buda. Nos sentamos manitas sobre la rodilla y hacemos la meditación. Ahora pueden contarnos qué hemos jugado, qué materiales hemos usado y cómo hemos usado. Entonces,
también va a depender de tu creatividad. Igual, en la actividad 13 nos proponen bateas, palanganas, pelotas y telas. Lo mismo, usamos múltiples materiales. Lo importante es que sean ellos los que van a descubrir nuevos usos. Nuevos usos, nosotros promovemos de repente frases alentadoras como decir, wow, Juan lanza la pelota lo más alto posible. Y la otra niña, mira, profesora, yo también lo voy a llegar hasta el techo, vamos, yo también. Entonces, la frase tuya va a hacer que los niños exploren y den nuevos usos a los materiales. ¿De qué otra manera puedo motivar a la representación gráfica? Utilizando de repente hojas secas, utilizando palitos o ramas secas, utilizando tierra, utilizando hisopos. ¿Qué más? ¿Cómo pueden utilizar las hojas? Decir, a ver, ¿qué les parece si utilizan palitos, hojas secas para pintar? En vez de brocha puede ser. Y el niño puede humedecer las hojas y puede representar con, si es tierra líquida, puede representar como si fuera una témpera, etc. ¿De qué otra manera puedo hacer relajar a mis niños? Ya dijimos, puede ser con cosquillitas, toques, jugar a los cabellitos despeinados, jugar a hacer las cosquillitas en pares, otro escuchar música clásica, otro usar plumas, usar peines. ¿Qué más? Puedo emplear el recurso de los cabellos. Hoy nos toca jugar una niña con un niño. Las niñas pasarán su cabello sobre el rostro de su compañerito. ¡Ah! Ellos se van a empezar a reír, a relajar, etcétera, etcétera. Este juego debe ser en pares. O si desean, pueden hacer una rondita de 3, de 4 amiguitos y las niñas le hacen cosquilla a los niños. O si no, hacemos los soplidos a nuestros cabellos. Los varoncitos soplan a la niña y ahí empiezan a mover. ¿De qué va a depender? De tu creatividad. Siempre emplear estas frases, decir, bien chicos, lo están haciendo muy bien Juanita, excelente Teresa, sé que lo puedes hacer. Vamos a seguir descubriendo otras maneras de jugar, de pintar, de contar, etc. Bien, hermanos maestros, les doy las gracias a cada uno de ustedes, les doy sus confetis, unos corazoncitos, unos aplausos, poniendo las más altas y mejores expectativas en cada uno de ustedes, deseándole lo mejor en las aulas, que esta experiencia de la psicomotricidad sea de lo mejor y sea un disfrute a plenitud. Jenny, hola Jenny, estás levantando la mano, te escuchamos Jenny, cuéntanos cómo te va. Maestra, muy buenos días a todos ustedes, los presentes, buenos días. Buen día, Una Jenny. consulta, maestra, la curiosidad me está matando. A ver, está Hace bien. un momento dijiste, yo por ejemplo, bueno, no sé, pero cuando hace un momento usted dijo, ¿no? Que no hay que poner márgenes, ya sea en las cartulinas o otro material. No sé, bueno, yo tengo esa manera de ponerle el margen. Y hace un momento usted decía, pues no importa que se pase o no, pero no sé, se me ha quedado a mí de que no te pases, o sea, por algo te puse el margen, así. Entonces, ¿qué yo debo hacer? O sea, en todo caso, ya no pondría los márgenes, ya no pondría las líneas. O sea, esa es mi curiosidad. En todo caso, ¿cómo hago? ¿Las pongo, no las pongo? O si las pongo y si se pasa, entonces, ¿cómo le Bien, puedo Jenny, corregir? te voy a dar unos corazones por tu excelente pregunta. En realidad, el mundo de la representación gráfico-plástico tiene que ser sin límites. ¿Cómo se inicia de repente el dibujo? Con un punto, con una línea. Eso es el punto de partida para que el niño pueda representar un dibujo mucho más complejo y estructurado. Los grandes pintores, por ejemplo, como el autor, a ver quién ha pintado la Gioconda, Leonardo da Vinci.
Él en su historia, léanlo, él era un niño que empezaba a hacer simplemente puntos, puntillismos, empezaba a ser como gotitas de lluvia. Y es más, no respetaba límites. Cuando digo respetar límites, es que no había alguien que le decía, no te salgas de esta línea. Aquí, por ejemplo, donde dice muchas gracias, estamos viendo una línea divisoria entre la línea blanca y la línea gris, ¿verdad? Entonces, si yo soy una niña de 3 años y la profesora le dice, pinta o dibuja lo que has jugado, pero pinta sin salirte de la línea. ¿Sería o no sería un parámetro para él? Y muchas veces, por temor a no salirse de la línea, el niño no hace nada. Recuerden que la representación gráfica, gráfico-plástico, es la oportunidad para que el niño pueda evocar ¿qué cosa? Sus temores, sus inseguridades, sus miedos, su apego, y va a ser progresivo. A un inicio de años, si son niños de 3, ellos incluso pueden romper la hoja en su intento de dibujar, pero pasará un día, 2 días, un mes, 2 meses, y este dibujo que a inicio era un punto, se irá convirtiendo de repente ya no en un círculo, sino le aumentará otra línea que será un palito y hacer un chupetín. O de repente se va iniciando el dibujo en el nivel monigote, que es como un globo, una circunferencia, más líneas que pueda resultar ser su brazo, su pierna. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ser flexibles, poco a poco. Yo no le puedo pedir lo mismo a un niño de 5 años como al de 3, donde él recién se está iniciando en el dibujo o en la representación gráfico-plástico. Y no es malo. Hay que, cambiar ese cliché, esa etiqueta. No es malo salirnos de la línea si estoy pintando el vestido, por ejemplo. De repente es que el niño no tiene el control de la fuerza de la mano o no está desarrollando o está en proceso en el control de la fuerza digital o simplemente no está desarrollando la pinza como debe de ser. Entonces, nosotros trabajemos de manera progresiva, comprendiendo y entendiendo que esto se empieza de lo más sencillo y se llega a lo más complejo. En los estándares, por ejemplo, para 5 años, ellos ya hacen trabajo mucho más estructurados y de acuerdo a su maduración neurológica y a su maduración de que ellos van evolucionando en la fase del desapego, ellos también van respetando por sí solos los límites, los márgenes, que eso se dé de manera natural y no de repente con el direccionamiento de nosotros de decir, estás pintando la hoja y no te salgas. Y el problema es, y la pregunta sería y no es, la dificultad sería, ¿por qué lo vemos como un problema nosotros? Que el niño pueda salirse al pintar de esta línea. Si el niño está en proceso del control de la fuerza digital. Entonces, si nosotros sabemos que el niño está en proceso de aprender, será poco a poco y de manera progresiva. Aquí se va a ver de acuerdo al desarrollo neuronal madurativo del cerebro. Bien, estimada Jenny, espero que haya sido agradable la respuesta que te he dado. Entonces, respetemos el nivel de maduración de nuestros niños y niñas. Conmigo hasta el próximo sábado. Muchas bendiciones. Un lindo sábado. Gracias por Muchas el gracias. aplauso. Muchas gracias. Gracias Carmen, gracias Jenny. Un abrazo para Muchísimas ustedes gracias, también. maestra. Gracias, les doy acá confetis. Sé que en el aula les está yendo mejor. Hasta el sábado. Gracias.